Bueno, muchas gracias por invitarme a estas jornadas. Con muchos de ustedes hemos recorrido un largo camino juntos y además nos une la amistad, así que sinceramente muchas gracias. Vamos a hablar de la estenosis aórtica severa de bajo flujo y de bajo gradiente. Lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico correcto de estenosis aórtica severa. Y ahí vamos a empezar por mirar la válvula aórtica con el ecocardiograma que esté morfológicamente alterada, fibrosada, engrosada y con una movilidad disminuida. O sea, sobre esa válvula alterada anatómicamente, entonces vamos a ir a informar de los parámetros del ecodoppler para establecer la severidad en base al área valvular, menor de 1 centímetro, velocidades máximas de 4 o más metros por segundo y gradientes medios iguales o superiores a 40 milímetros de mercurio. Si tenemos la estenosis aórtica severa, tenemos dos parámetros que nos permiten dividir a la estenosis aórtica en subgrupos, que son la magnitud de los gradientes, por encima o por debajo de 40 como puntos de corte convencional, y el volumen latido indexado de 35 centímetros cúbicos. O sea que podemos tener gradientes normales, bajos gradientes, flujos normales, bajos flujos. Nosotros en esta charla nos vamos a concentrar en lo que es bajo flujo y bajo gradiente, en este subgrupo de estenosis aórtica. Es decir, entonces, que estos son un subgrupo que tiene un área valvular de menos de 1 centímetro cuadrado, con un volumen latido indexado igual o menor a 35 centímetros cúbicos y gradientes medios menores a 40 milímetros de mercurio. Y acá es muy importante entonces considerar la fracción de eyección. Por un lado puede estar la fracción de eyección normal y por otra disminuida. Cuando la fracción de eyección está disminuida, hablamos de lo que es la estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente clásica. Y cuando la fracción de eyección es normal, es la estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente paradójica. Vamos a comenzar con la estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente clásica. Y acá es también importante hacer la dicotomía, dividir las aguas. Tenemos dos opciones. La primera es que la válvula esté realmente alterada, obstruida, y que haya después un compromiso del flujo y que sea una estenosis aórtica verdadera. La otra opción es encontrarnos con miocardios afectados, como es la miocardiopatía o la cardiopatía isquémica, en donde la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo no genera la suficiente energía como para abrir la válvula y es una estenosis aórtica funcional. La importancia de esta división es muy grande porque el pronóstico y el tratamiento para uno y otra son diferentes. La forma de dividir o de diagnosticar estas dos opciones es con la ecodobutamina. Y ahí lo que vamos a buscar es la presencia con ecodobutamina a bajas dosis. Vamos a buscar la presencia de la reserva de flujo contráctil. Y eso se estipula cuando hay un aumento del gasto, del volumen latido de 20 o más 20%. Entonces, si nosotros tenemos una estenosis aórtica de bajo flujo, bajo volumen, clásica, y le tenemos que hacer, porque es indicación hacerle una ecodobutamina, tenemos dos opciones. Puede ser con reserva de flujo presente, y entonces, cuando la estenosis aórtica es verdadera, el comportamiento de la prueba es que aumentan los gradientes con respecto al basal, pero no varía el área valvular. Cuando la reserva de flujo también es presente, pero los gradientes no varían, pero aumenta el área valvular por encima de 1.2 o más de 0,3 centímetros cuadrados, esto es una pseudoestenosis severa. La importancia es que la estenosis aórtica severa es quirúrgica. La pseudoestenosis tienen mal pronóstico siempre, pero marchan mejor con tratamiento médico. Entonces, esta diferenciación es muy importante. Y una tercera posibilidad
es que no haya reserva de flujo. O sea, nosotros hacemos la ecodobutamina y no hay variaciones importantes en el flujo cardíaco y entonces, por lo tanto, no podemos definir si en qué situación, si es una estenosis aórtica severa o pseudoestenosis, y acá no tenemos que apoyar en otras técnicas y una buena opción puede ser el score de calcio. A modo de ejemplo, tenemos en el lado izquierdo unas condiciones basales de una ecodobutamina y a la derecha la ecodobutamina. Ustedes ven, como no tengo punteros, se lo voy a describir, en la izquierda, arriba a la derecha, en el segundo renglón, vemos un BTI. Como el flujo es cámara de salida por BTI, la cámara de salida es la misma para las dos condiciones, midiendo el BTI y su variación de 20%, estamos hablando si hay reserva de flujo o no hay reserva de flujo. En esta paciente tenemos un BTI basal con un área valvular de 0,92, creo que estoy medio lejos, y tenemos un gradiente medio abajo a la izquierda que está disminuido. Y la fracción de eyección en este paciente era de 28%. Se le hizo el ecoestrés y ya con dosis de 15 gamas hay un incremento mayor de 20% del volumen latido, prácticamente sin variaciones en el área valvular, con un gradiente aórtico que pasa a 36 milímetros de mercurio. Esto es una estenosis aórtica severa. A título de ejemplo, tenemos esta otra condición, donde tenemos a la izquierda el basal, con un área también baja de 0,97, 0,92, no veo bien, gradientes de 27 y una fracción de eyección de 30%. En este paciente se hizo la ecodobutamina y el BTI no tuvo un incremento de 20%. Por lo tanto, y los gradientes anduvieron sin incremento significativo. Esto es una estenosis aórtica sin reserva de flujo. Acá no podemos definir si es verdadera la estenosis aórtica o es una pseudoestenosis. Acá nos tenemos que apoyar con otras técnicas. Y ahora vamos a ir entonces a la otra pata, que era la estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, con fracción de eyección normal. Las primeras series, como la de Hachicha, encontraban una prevalencia de bajo flujo, bajo gradiente, que andaban próximos al 30% en las series grandes. Estudios más cercanos en el tiempo encuentran que esa prevalencia está entre un 3 y un 9%. En nuestra serie, que publicamos el año pasado, estamos en el 7%. De las estenosis aórticas, con fracción de eyección normal, el bajo flujo, bajo gradiente, 7%. Y en esta población encontramos ventrículo izquierdo pequeños por la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Hay un patrón de llenado restrictivo con una disfunción sistólica a pesar de la fracción de eyección normal, que es fundamentalmente por la alteración del acortamiento longitudinal del strain global, y hay un aumento de la fibrosis miocárdica. Esta población, comparada contra los que son gradientes altos y flujos normales, son mayores, mujeres, hipertensos y más pequeños en su superficie corporal. Pero este subgrupo de bajo flujo o bajo gradiente con FEBI normal es muy discutido en la literatura, su magnitud, su importancia y su frecuencia. ¿Y eso por qué? Porque hay varios puntos que critican o que cuestionan su frecuencia o que pueden llevar a errar en el diagnóstico. Tenemos errores que llevan al diagnóstico de bajo flujo y bajo gradiente en base a errores en las medidas, a la morfología elíptica de la cámara de salida del ventrículo izquierdo, a errores en la medición de los gradientes y a enfermedades concomitantes. Y además tenemos las inconsistencias propias de las guías de estenosis aórtica. Cuando consideramos el área valvular en base a la ecuación de continuidad, medimos el diámetro de la cámara de salida para obtener el radio
multiplicándolo al cuadrado, medimos la velocidad de la cámara de salida y medimos la velocidad de la válvula aórtica. Ahí, sobre el fondo rojo, tenemos la fórmula y vemos cómo esos tres parámetros en la fórmula, algunos exponencialmente y otros linealmente, se hace un arrastre de los errores. Y entonces esto lleva, en nuestra experiencia, nosotros tenemos en la medición del área valvular una variabilidad del 0,07%, 0,7 centímetros cuadrados. Es decir, si yo mido un área valvular de 1 centímetro, tiene el mismo valor que sea 0,93 o 1,07 centímetros cuadrados. Entonces, en base a ese valor solamente, yo no puedo definir la severidad de la estenosis aórtica. Me tengo que apoyar en algo más. Esta variabilidad del 0,007% está de acuerdo a lo publicado por otros centros a nivel internacional. Otro punto importante es la morfología de la cámara de salida del ventrículo izquierdo. A la izquierda tenemos el diámetro anteroposterior del ventrículo izquierdo con 18 milímetros, pero en el tridimensional que hicimos, en el diámetro lateral son 24 milímetros. En el ejemplo de abajo es una tomografía hecha a la cámara de salida para un TAVI, donde también la relación entre el diámetro anteroposterior y el transversal es muy grande. Y esto se ha demostrado y se ha comprobado también por resonancia magnética y por eco transesofágico tridimensional. Y se ha visto en este estudio de comparación de las cámaras de salidas, de las áreas de cámaras de salidas por eco 3D y eco 2D, que prácticamente en el 20% de las series el eco 3D tiene áreas de cámara de salida 20% mayor a la del eco 2D. Esto también lleva a errores en la medición de las válvulas. Y un error muy frecuente es la medición de los gradientes, pero muy frecuente. Acá tenemos un enfoque apical donde el gradiente es menos de 30 milímetros y una velocidad un poquito superior a 3 metros. Es decir, esto es una estenosis aórtica de bajo gradiente. Si usamos el paraesternal derecho en este mismo paciente, tenemos velocidades de 4,18 y gradientes medios de más de 40. Entonces, en realidad, este paciente no es un paciente de bajo gradiente, sino es un paciente en el que se sacaron mal los gradientes. En una serie que vamos a publicar ahora en diciembre en la revista de cardiología, hicimos la cuantificación de la estenosis aórtica desde el enfoque paraesternal derecho con Doppler ciego, en una serie de 100 pacientes. En esos 100 pacientes, el enfoque más alto fue en el paraesternal derecho 48%. Y el paraesternal derecho reclasificó. Cuando la estenosis aórtica era clasificada desde APEX solamente como moderada, cambió el grado de severidad en el 47%. Esta es una fuente de error frecuente y muy importante. Otra de las cosas que tiene mucha trascendencia son las inconsistencias de las guías. Carabello mostró, ya hace tiempo, que el área de 1 centímetro cuadrado se corresponde a gradientes medios de 26 milímetros, en tanto que el área de 0,8 se corresponde a gradientes de 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, no son coincidentes. Entonces, cuando obtenemos áreas que están entre 1 y 0,8, los gradientes van a ser menores de 40. Y eso es otra de las inconsistencias para hablar de bajo gradiente. Esto, además, hay controversias entre la historia natural de la estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, con la evolución post-cirugía o TAVI. Acá no está resuelto todavía el asunto, ¿no? Lo que sí es claro es lo que se aconseja, la intervención quirúrgica en esta situación, es que cuando hay síntomas, con una clara valoración de la estenosis aórtica, con alteraciones morfológicas de las válvulas, tiene una indicación quirúrgica 2A. Nosotros queremos agregar que en esta situación de bajo flujo, bajo gradiente, hace 2 años publicamos con el doctor Galain la importancia
que agrega la auscultación. En este grupo de pacientes, la auscultación, cuando hay un segundo ruido disminuido o ausente, tenemos un valor predictivo positivo de 100% de estenosis aórtica severa. Es decir, si en esta situación encontramos un segundo ruido disminuido, debemos volver a buscar los gradientes. Como conclusión, la estenosis aórtica clásica tenemos que realizarle la reserva de flujo con la ecodobutamina. Y ahí, por una importancia diagnóstica, pronóstica y terapéutica. En la estenosis aórtica paradójica, tenemos que buscar los errores de las mediciones, en los gradientes, en la cámara de salida y en las inconsistencias de las medidas. Si todo esto lo descartamos y el paciente es sintomático, entonces lo correcto es la opción quirúrgica. Muchas gracias.